Escuchamos ya la rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad. Fernando Simón. Los datos indican que seguimos en la tendencia descendente que venimos observando ya desde hace varias semanas, si bien es cierto que en los últimos días se ha ralentizado mucho este descenso. Ahora mismo tenemos aproximadamente 8 comunidades, no es fácil definir en qué momento están todas, pero tenemos aproximadamente 8 comunidades que continúan con un descenso mucho más suave que el que se venía observando hasta ahora, pero que en principio podemos esperar que en los próximos días mantengan un cierto descenso. Tenemos 9 comunidades en las que, si bien también esperamos que haya descensos más dudosos, si ese descenso va a ser durante muchos días o va a ser solamente durante 1 o 2 y posteriormente se estancará. Y tenemos 2 comunidades autónomas en las que el descenso está claramente estancado o que creemos que podría estar estancado. Es cierto que no es fácil valorar a largo plazo, pero sí que en los próximos 2 o 3 días podríamos tener una evolución más o menos como la que le he dicho en los diferentes territorios. Los datos de hoy muestran una incidencia acumulada de 153 casos por 100.000 habitantes. Ahora mismo hay únicamente 3 comunidades autónomas por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes, lo cual es un dato muy esperanzador porque va poco a poco poniendo al territorio en una situación de riesgo mucho menor. Pero sí que es cierto que este impacto que estamos viendo en la transmisión, que es muy importante, no está todavía teniendo el reflejo tan importante que nos gustaría ver en las UCIs. Las UCIs siguen estando con una alta ocupación. Es cierto que va descendiendo poco a poco, pero va descendiendo todavía muy despacio. Ahora mismo estamos todavía con una ocupación del 25% en las unidades de cuidados intensivos. Quiere decir que de cada 4 camas de cuidados intensivos, 1 está ocupada por pacientes con coronavirus. Y eso sigue siendo una carga enorme para las unidades de cuidados intensivos, sabiendo además que las enfermedades infecciosas que entran en cuidados intensivos requieren una atención y un trabajo alrededor superior al que pueden requerirlo otras. Sí que es verdad que la hospitalización está bajando algo más rápido. Estamos ahora mismo en un nivel de hospitalización del 8% a nivel nacional, lo cual son datos que evolucionan bastante más rápido que la UCI, son muy favorecedores porque en principio indicarían que podemos esperar que el número de nuevos casos que ingresen en UCIs no vaya a ser muy alto, pero sí que es cierto que las estancias en UCI se están alargando. Esto podría tener varias explicaciones. Estamos todavía estudiando y discutiendo con las comunidades autónomas a qué podría ser debido. En principio no es un indicador malo el que las estancias en UCIs se alarguen, no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de carga hospitalaria dificulta la reducción de ocupación. Y eso obviamente es uno de los objetivos que nos interesan. En cuanto a la positividad de las muestras, sigue bajando poquito a poco. Tenemos ahora mismo una positividad del 6,4% y se siguen haciendo 1.700, por encima de las 1.700 muestras por 100.000 habitantes por semana. Los fallecidos se mantienen claramente por debajo de los 1.000, como ya venimos observando desde hace también al menos 10 días. En los últimos 7 días han fallecido 681 pacientes, o sea, 681 personas. Y la letalidad que estamos observando, también llevamos ya al menos 4 semanas con un claro descenso de la letalidad, con datos referentes a la semana 6. Saben que hay que dar un margen de un tiempo para valorar la evolución de la enfermedad hacia la curación o el fallecimiento, y dando un margen de 3 semanas, es decir, refiriéndonos a datos de la semana 6 hacia atrás, veníamos observando ya 4 semanas al menos de descenso claro de la letalidad. Tenemos que ver qué es lo que pasa en los próximos días para poder valorarla correctamente. Ahora mismo se encuentra ligeramente por debajo, se encontraría en la semana 6, en las personas que se infectaron o fueron diagnosticadas en la semana 6, la letalidad estaría ligeramente por debajo del 1%. Yo creo que son los datos principales en cuanto a la evolución de la epidemia. Sí que hay, en cuanto a los brotes, algún dato de interés que puede además relacionar la evolución de la epidemia con lo que luego nos comentará la secretaria de Estado sobre las vacunas. Sabemos, en cuanto a la evolución de brotes, estamos observando un descenso muy importante en el número de brotes, en todos los brotes, porque de hecho al descender la epidemia bajan todos los brotes, pero el impacto en los brotes en centros sociosanitarios está siendo muy marcado.
se está observando un descenso muy importante en el número de brotes en el centros sociosanitarios, hasta el punto que con el último informe, si no me equivoco al leer los datos, se notificaron solamente 8 brotes en centros sociosanitarios en esta última semana. Son datos importantes. Sí que es cierto que sigue habiendo brotes en centros sociosanitarios, pero el número es cada vez menor y el número de casos promedio, aunque en algunos puede ser un poco más alto, el número de casos promedio es menor. Otro de los ámbitos en los que es interesante mencionar la evolución de los brotes es el centro educativo. También está descendiendo, algo menos que en los centros sociosanitarios, lo cual es lógico. En un lugar están vacunados, en el otro todavía no. Pero lo cierto es que está descendiendo muy rápidamente también los brotes en los centros educativos. Y actualmente se encuentran abiertos o en funcionamiento el 99,4% de las aulas que hay en el Estado español. Únicamente un 0,6% de ellas, no sé si recordarán datos que dimos hace aproximadamente una semana en la que hablábamos que era un 1% las que estaban en cuarentena, ahora mismo son un 0,6%, lo cual indica también la misma tendencia que estamos observando tanto en los datos como en los brotes en general. Y luego, por último, quería dar una breve información sobre la evolución de las variantes. Ya comentamos la semana pasada que la evolución parece ir algo más lento de lo que a priori se había estimado que podía ser. Esperábamos que ya para estas fechas tuviéramos una presencia de alrededor del 50% de los casos fueran por variante británica en nuestro territorio. Lo cierto es que no hemos llegado a esa cifra, estamos todavía por debajo. Es verdad que hay mucha variabilidad entre territorios, hay territorios que están ahora mismo alrededor del 70-80% incluso, pero hay territorios que están todavía por debajo del 10%. En este sentido, además, está mejorando mucho nuestra capacidad de detección y de información. Creo que fue ayer, el martes, creo recordar que fue el martes, tuvimos una reunión con todos los laboratorios que forman la red que está haciendo la secuenciación de las variantes de los virus del coronavirus en nuestro país, en el que poco a poco vamos mejorando la capacidad de coordinación y aumentando la capacidad de secuenciar virus que se identifiquen entre los pacientes. Esto va aumentando y, de hecho, entre un incremento de la capacidad y el descenso de la incidencia que estamos observando en las últimas semanas, actualmente estamos ya con una capacidad de secuenciación, según las estimaciones de lo que proponíamos secuenciar hace unas semanas, estaríamos ya en la posibilidad de cubrir el objetivo europeo, que sería estar cubriendo algo más del 5% de los casos con la variante con el virus secuenciado. Ahora mismo estaríamos en esa línea. Es cierto que todavía hay muchos detalles que organizar y que mejorar en la red. Es una red que se ha generado muy rápido, es una red que está todavía en periodo de construcción, podemos decir, pero lo cierto es que con la reunión del otro día quedó muy claro todo el interés de los laboratorios y de las comunidades autónomas por hacer una vigilancia completa del SARS-CoV-2, de este virus, que incluya toda la información epidemiológica y toda la información microbiológica que nos permita garantizar que la información que tenemos es lo más completa posible para que la toma de decisiones también sea lo más correcta posible.